Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en este quinto ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina, que está dedicado a explorar y a presentar algunos temas relacionados con la enseñanza de lenguas. En primer lugar, quiero saludar al doctor Cuthberto Hernández Legorreta, que tuvo la iniciativa para crear este ciclo de conferencias y ya estamos en la quinta edición. Muchas gracias, doctor Cuthberto, por acompañarnos. También a los ponentes que nos estarán presentando temas muy interesantes relacionados con el pasado y otros ya con el presente, y ya poco a poco los iremos presentando. También quiero agradecer al maestro Ernesto Navarrete, que nos estará apoyando el día de hoy en la presentación y la moderación de las ponencias del día de hoy. Sin mayor preámbulo, comenzamos y le cedo la palabra al maestro Ernesto para que nos presente el primer tema. Muchas gracias, maestro Ismael. Pues vamos a dar inicio con la primera ponencia que lleva por título Ejercicios descriptivos para la enseñanza de una lengua en el México novohispano. Breve estudio a partir de las artes del náhuatl. Es presentado por la doctora Lucero Pacheco Ávila. La doctora Lucero Pacheco Ávila es profesora de carrera del Sistema de Universidad Abierto y a Distancia. Particularmente imparte sus asesorías dentro de la LICEL y del sistema presencial dentro de la FES Acatlán. Es doctora en estudios mesoamericanos y entre sus intereses académicos se encuentran la enseñanza de lenguas y la historiografía lingüística. Vamos a cederle la palabra a la doctora Lucero Pacheco Ávila. Muchas gracias, profesor. También pues agradezco el que en este quinto ciclo de conferencias se me haya permitido, bueno, presentar es un breve acercamiento em, hacia pues lo que es como usted lo mencionó, el título de mi ponencia se llama Ejercicios descriptivos para la enseñanza de una lengua en el México novohispano, un estudio a partir de las artes del náhuatl. Asimismo, agradezco a los organizadores del evento el que, bueno, hayan aceptado este trabajo. Eh, Este trabajo se divide en 6 partes. Bueno, la primera parte es un objetivo, la segunda la contextualización y necesidad de hacer un arte. El tercer parte es artes de la lengua mexicana existentes en el México novohispano, para quienes fueron escritos los artes de la lengua mexicana, ejemplos de 3 ejercicios descriptivos y consideraciones finales. Sobre todo, eh, eh, elegí estos tres ejemplos porque, bueno, para que se conectara con la siguiente ponencia que está dentro del programa. El objetivo, pues, es reconocer los ejercicios descriptivos que dentro de las artes de la lengua mexicana fueron llevados a cabo por los artígrafos novohispanos de los siglos XVII y XVIII con el propósito de enseñar dicho idioma a sus hermanos de orden. Quisiera puntualizar 2 aspectos a partir de este objetivo, que si bien se hicieron artes a lo largo, bueno, en el México novohispano, a lo largo de o sea, desde el siglo XVI al siglo XIX, yo solo, por cuestiones de tiempo, solo me abocaré a las del siglo XVII y desde el siglo XVIII. Y también, como se mencionó al inicio, al inicio de esta participación, este trabajo está enmarcado en lo que es la historiografía de la lingüística misionera, que es una ciencia del lenguaje que ha venido cobrando terreno y que tiene como objetivo estudiar y estudiar los trabajos producto de las manos misioneras que surgieron a partir del siglo XVI al siglo XIX, tanto en Asia, África y América, ¿no? Entonces, esas serían las 2 acotaciones que vendría haciendo a partir de este objetivo. Bueno, el segundo punto que voy a hablar sobre la contextualización, la necesidad de hacer un arte. A lo largo de las 3 centurias novohispanas, los distintos miembros de las distintas órdenes misioneras elaboraron artes de distintas lenguas. Entre ellas, pues podría ser, está el zapoteco, ¿no? El otomí o el ñañú, y dentro de ellas también está la lengua mexicana. Estas artes van a tener, a manera de contextualización, quisiera mencionar que tienen
unos propósitos evangelizadores y además pedagógicos. Bueno, es sabido que estas artes se fueron realizadas con fines, ¿no? De llevar a cabo la evangelización a través de la lengua nativa de los naturales. Y además tienen un fin pedagógico porque recordemos que en este periodo va a estar muy en boga esta idea renacentista de la gramática como puerta de acceso a otros mundos. Y ellos, a partir de su formación o su instrucción profesional, para los misioneros, y que son también los autores de artes, o los frailes autores de artes, tenían un fin pedagógico, es decir, enseñarles a través de artes la lengua, ¿no?, de la misión a donde fueran enviados a sus compañeros de orden. Entonces van a tener estos dos aspectos que quisiera recalcar porque son los que se van a tratar de señalar a lo largo de este trabajo, ¿no? La aportación, estas artes a nivel también tiene una aportación respecto a distintos niveles lingüísticos, según Suárez Roca en su Lingüística Misionera de 1992, es que van a tratar ellos a la par de describir y sistematizar las lenguas en artes, van a tratar de señalar pues, aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, semánticos, sintácticos e incluso pragmáticos, que van a incidir, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver cómo transmitir, ¿no?, los dogmas cristianos a sus hermanos, o sea, que sus hermanos de orden no caigan en equívocos y que puedan transmitir sin error alguno el mensaje, ¿no?, evangelizador. Entonces, de alguna manera, eso también se va a ver reflejado en estas artes, por eso tienen estos dos fines que estoy señalando. Y a la par de que estas artes, bueno, de la lengua mexicana, debemos también contextualizarla en un proceso de gramatización que también estaban viviendo otras lenguas europeas a partir del Renacimiento, a la par de que otras lenguas como el castellano o el español, el francés, el inglés estaban sistematizando en gramáticas. En ese mismo tenor se estaban dando la gramatización de lenguas mexicanas, ¿no?, a través de artes de la lengua, ¿no? Entonces esos son procesos que se van a dar y son muy contemporáneos los unos a los otros, y como lo menciona Silván Oró, es que estos se van a dar como un proceso de gramatización. ¿Y qué implica un proceso de gramatización? Que va a implicar que a través de dos instrumentos que van a ser como los medios para fomentar nuestro saber metalingüístico, se van a dar este proceso, ¿no?, que van a ser a través de las gramáticas y vocabularios. Sin embargo, en el caso de la lengua del México novohispano, esta es una realidad que se ve reflejada en Europa, pero en el México novohispano no solo van a ser a través de gramáticas y vocabularios los que se va a dar este proceso, sino a través de otra serie de materiales que bien los especialistas han mencionado, como son catecismos, crónicas e incluso otras cartillas para enseñar a leer, ¿no? Entonces ahí van a ser instrumentos que van a propiciar este saber metalingüístico en el que para sistematizar las lenguas mexicanas, ¿no? En este tercer punto, ¿qué artes de la lengua mexicana existieron en el México novohispano? Y para ello me gustaría comenzar otra vez reiterando con esta breve cita de Alonso de Molina en su vocabulario de la lengua castellana y mexicana castellana de 1571, es que mencionaba: y lo que se ha de oír ha de ser la palabra de Dios, y esta se ha de predicar en la lengua que los oyentes entiendan. O sea, si bien estamos hablando, o sea, están contextualizando nuevamente en este proceso, o sea, en esta etapa, ¿no?, evangelizadora, pero también está mencionando que es a través de estos instrumentos los que se van a aprender las lenguas, ¿no? Entonces, como bien lo señalaba anteriormente, a lo largo de 3 centurias se empiezan a elaborar distintas artes desde épocas muy tempranas, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XVI, vamos a ver que después de 1530, ¿no?, a partir de la Orden Franciscana, que es una de las primeras en llegar al México novohispano, pues se van a empezar a producir artes, ¿no? Entre ellas está la de Andrés de Olmos, como ustedes la están viendo, el arte de la lengua castellana y mexicana de Alonso de Molina, el arte mexicana de Antonio del Rincón, que es un jesuita. Habían estado los primeros en producir artes fueron los franciscanos. En el siglo XVII, bueno, hay varias que se producen.
Solo yo voy a retomar tres una del siglo XVII y dos del siglo XVIII por cuestiones de tiempo, pero en la que voy a retomar es el arte de la lengua mexicana con la declaración de los adverbios de ella de 1645 de Horacio Caroche, que es un jesuita, y como ustedes pueden ver, pues está la presencia de tanto de la orden agustina como de la orden franciscana, siguen produciéndose artes de la lengua mexicana, que bueno, como estas artes van a tener una parte que va a ser constituida hacia la pronunciación, hacia la descripción, por ejemplo, de dos aspectos muy importantes para la lengua mexicana, que es el nombre y el verbo, y la otra parte también va a ser para las cuestiones léxicas e incluso de sintácticas, ¿no? En el siglo XVIII, pues se producen también aproximadamente cinco, ¿no? Pero yo solo también voy a retomar el arte del idioma mexicano de 1713 de Manuel Pérez y el arte novísima de la lengua mexicana de 1753 de Carlos de Tapia y Centeno, ¿no? Que es un criollo que tuvo la particularidad de ser uno de los primeros que ocupó la cátedra de lengua mexicana en la Real y Pontificia Universidad de México. Estas serían o sea, todo este corpus yo solo retomaré tres, porque es lo que quería ver era, bueno, de alguna manera a partir del programa, pues enlazarlo con la parte que viene después, ¿no? Para quienes fueron escritos los artes de la lengua mexicana, estas artes son, o sea, así como están contextualizadas en una parte que implica la evangelización, también van a estar, bueno, como lo habíamos mencionado, tienen un fin didáctico o pedagógico, porque son artes para que la enseñanza-aprendizaje de una lengua, ¿no? Estas artes, sobre todo, mencionaba Klaus Zimmermann, que, bueno, son escritas para los hermanos de orden y verdaderamente los autores o los artígrafos novohispanos o misioneros, ellos mencionaban en las partes paratextuales de sus obras que fueron partes paratextuales, ya sean en los prólogos, en algunas, o incluso dentro de las mismas artes mencionaban que habían escrito, ¿no?, sus artes para sus hermanos de orden. Traigo a colación un ejemplo, que es el de Betancourt de 1673 del arte de lengua mexicana, en el que él mismo menciona, ¿no?, que son los principiantes a quienes en primer lugar ofrezco este trabajo, ¿no? Las artes para ellos tenían este fin utilitario y didáctico, en el que a través de estas podían acceder, ¿no? Podían a través de ellas, a través de su sistematización, sus hermanos de orden podían aprender la lengua y podrían aprender como sus rudimentos gramaticales, ¿no? Es decir, o sea, rudimentos básicos que iban desde la morfología hasta cuestiones de aspectos sintácticos, o sea, como les mencionaba, aspectos léxicos, ¿no? Entre los ejercicios descriptivos en tres lenguas de la lengua mexicana, ya me voy a detener un poquito más en estos ejemplos. ¿Por qué llamé ejercicios descriptivos? Bueno, si recordamos en una de las acepciones que tiene el diccionario de la lengua española de la Real Academia, menciona que, bueno, ejercicios, en una de sus acepciones, es esa actividad que invita a desarrollar y propiciar una facultad, y descriptivos en el sentido de que también a partir de esta descripción que ellos hacen denotan las cualidades lingüísticas de la lengua que se estaban ocupando, ¿no? En este caso, pues de la lengua mexicana o náhuatl a la que se referían ellos con esto. Por eso quise llamar en este trabajo de esta manera, porque a partir de estos ejercicios descriptivos no solo van a estar propiciando una descripción lingüística, sino también a partir de ejemplos y descripciones van a también a contribuir a consolidar un instrumento que sirve para la enseñanza de una lengua y el aprendizaje de la misma. En este caso, tenemos el arte de la lengua mexicana de Horacio Caroche de 1645, en donde, como ustedes están viendo, este jesuita es uno de los que elaboró, según, por ejemplo, Miguel León Portilla, Ascensión Hernández Triviño, que elaboraron una edición facsimilar de esta obra, mencionan que es una de las artes más acabadas porque logró sistematizar y aportar varias descripciones muy puntuales de la lengua, ¿no? De la lengua mexicana, en este caso del náhuatl,
Y sobre todo, una de las cuestiones que debemos destacar de este jesuita es que se logró proponer una serie de marcas diacríticas que, si bien ya las venía proponiendo su compañero de orden, Antonio del Rincón, en 1595, él las va a poner, o sea, lo va a sistematizar mejor y o sea, va a proponer estas marcas diacríticas a lo largo de toda su arte, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, mencionaba, como ustedes lo están viendo en pantalla, es que él juzga por muy conveniente y aún no necesario que los que aprendan esta lengua la vayan desde luego haciendo a pronunciarla bien. ¿Y cómo se va a pronunciar bien? A partir de la acentuación de las sílabas. ¿Cuáles son las marcas que va a proponer? Pues son, por ejemplo, estos tipos de acentos que son, o sea, recordemos que estas artes están muy ideadas hacia los modelos de las gramáticas renacentistas, ¿no? Y entonces por ejemplo, van a proponer un acento breve como Ted, un acento largo como Ashley, un saltillo que él mencionaba o lo definía como un salto sin culto reparo como Tachtli, y un saltillo final como Tinemich, ¿no? Entonces estas marcas van a hacer que también su preocupación a partir de esto, que sistematice más esta cuestión de la pronunciación como una de las formas que va a ser necesaria para un buen aprendizaje de la lengua y para que se transmita bien, ¿no? O sea, estos misioneros transmitan bien el mensaje que ellos querían transmitir. Otro ejemplo, ¿no?, de este ejercicio descriptivo es el del arte del idioma mexicano de 1713 de Manuel Pérez. Este arte, que es producto de este padre agustino, bueno, podemos decir, bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que, o sea, ellos, sin ser lingüistas, están proponiendo, ¿no?, como una descripción a partir también muy cercana a lo que ellos, a su formación, a su idea de gramática, ¿no? Y él, en esta puede ser un arte que, si bien tiene cuestiones que se apegan a una criterio normativo, también incluso es una descripción filológica de la lengua, también va a aportar, como se menciona, ¿no?, en una edición del 2017 de Otto Svarches y Antonio Flores Farfán, que son, él propone y refleja en sus descripciones un uso real de la lengua, ¿no? Porque fue el visitador de la provincia, y entonces, en este conocimiento que tiene de varias provincias de lo que él llamó Tierra Caliente, Marquesado y Costa Sur, va a decir que hay una variación léxica que más bien se aleja de la norma estándar que se venía consolidando con el arte de Horacio Carochi, con el arte de Betancourt, y que él está viendo que se están saliendo de esta norma estándar en la descripción, y por eso él menciona, por ejemplo, que utiliza unas marcas deícticas como allá y acá para señalar estas variaciones léxicas que él está observando también a partir de esto, ¿no? Que en este caso tenemos, por ejemplo, el nombre de la gallina, ¿no? Cuauhnaca, y por ejemplo, por allá se dice Cuauhnaca, y acá es la gallina Tatascli, ¿no? Que es lo que va a señalar a partir de estas marcas deícticas, ¿no? O sea, esto es una parte incluso de lo que él comentaba, ¿no?, dentro de su arte, en estas variaciones que se van a alejar de la norma estándar. Otro es el novicio de la lengua mexicana de 1753 de Carlos de Tapiz, en el que criollo, que fue uno de los primeros a dar la cátedra de lengua mexicana, ya les había señalado, también a brindar una parte importante, que son las cuestiones de los reverenciales, estas marcas que tiene el náhuatl, ¿no?, para marcar respeto y cortesía, ¿no?, hacia nuestro locutor. Pero él no solo va a señalar el ejemplo, como ustedes también lo están viendo aquí, es que estos reverenciales se van a ocupar, ¿no?, o sea, se ocupan en marcas como nominales, sino también en los verbos se van a estar evidenciando estas marcas morfológicas, pero él va a hacer otra vez, vuelve a iterar esta cuestión de que entre los indios políticos, ¿no?, va a haber como si se maneja, hay un manejo más usual de los reverenciales, mientras que en los serranos lo van a manejar de otra manera, ¿no? Y de toda Tierra Caliente, o sea, manejan como serranos y esto como una parte más diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no era común que Nehuatzin se refiriera a mi merced, sino o sea, Tehuatl y Yehuatl tuvieran la marca sin, ¿no? Que era, o sea, que sin para el Tehuatzin y Tehuatzin para marcar respeto y reverencia hacia mi interlocutor.
A manera de consideraciones finales, pues a través de estos ejercicios descriptivos, quise mostrar, ¿no? Que de alguna manera o sea, se estaban dando, ¿no? O sea, no era, tenían un fin utilitario, tenían un fin que eran los propósitos evangelizadores, pero también tenían, ¿no? Este fin para la enseñanza de la lengua. Por eso estas descripciones que de alguna manera nos das cuenta de una realidad intra o extralingüística, ¿no? Y que son producto de este proceso de gramatización masiva que se estaba dando en Europa, pero también que se estaba llevando muy fuerte en el México novohispano. Y como también a manera de consideración final, ya para terminar, Amazon, es que pues traigo a ustedes estos ejemplos porque pues si retomamos este mito, ¿no? Que da nombre a este ciclo de conferencias, ¿no? El mito de la Torre de Babel, ¿no? Que es que a partir de un pecado humano, ¿no? Las lenguas se multiplican. Este mito nos ayuda también a ver y a dialogar con la diversidad que se genera, ¿no? Y a través del tiempo y no solo en un solo estadio como más sincrónico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Tenemos un poquito de espacio para preguntas, si es que hay alguna pregunta a nuestro público. Y bueno, hemos dado un vistazo a la riqueza cultural del México novohispano, sumergiéndonos en estos ejercicios descriptivos que revelan las artes del náhuatl como una herramienta invaluable para la enseñanza de lenguas. Si no tenemos por ahí alguna pregunta, me parece que sí tenemos una manita levantada de parte de Gloria de la Garza. Maestra Gloria de la Garza, adelante. Ok, gracias. Tal vez mi pregunta es demasiado básica, pero doctora Pacheco, ¿usted diría que las artes son protomanuales de lengua? Es decir, son como un antecedente, los bisabuelos de los manuales actuales de lengua. Pues yo creo que sí, o sea, son un antecedente, o sea, un antecedente que sí implica, ¿no? O sea, una cuestión o sea, que implican este fin, ¿no? Didáctico, o sea, porque ellos tenían, o sea, esta parte o sea, la idea gramatical, ¿no? De que es a través de la gramática que podemos acceder como, o sea, aprender una lengua, ¿no? Era muy fuerte esta idea, sobre todo esta idea renacentista, y sí las consideraría como un antecedente, ¿no? Pero también, o sea, o sea, al considerarlas un antecedente, también las tenemos que leer a partir en el contexto en el que están surgiendo, ¿no? Y esto va a hacer que, bueno, sus características sean distintas, pero que también este fin utilitario y fin didáctico que van a crear, porque incluso entre ellos, o sea, yo les menciono, o sea, algunos, o sea, estos fines que ellos tenían no eran los mismos, ¿no? Cada uno de ellos va a buscar la manera de crear un arte breve, a partir de ejemplos, a partir de descripciones, a partir de usos reales de la lengua, que van a tener como esta parte de, bueno, este va a ser sí es mi fin, es como que mis hermanos de orden aprendan una lengua, pero también yo les voy a poner esta marca mía, ¿no? Para poder que ellos, o sea, que aprendan de una manera más fácil la lengua, pero en este caso la lengua mexicana o náhuatl, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus preguntas. Tenemos también, levanta la mano el doctor Culberto Hernández. Adelante, doctor. Tal vez para contextualizar un poco esto, doctora Pacheco, recordemos, y esto es muy, muy importante, que cuando se puntualiza que es para que sus hermanos de orden puedan aprender el español, porque se hace al revés también, ¿no? Del idioma local hacia el español, es justo porque se están haciendo dos procesos interesantísimos. Por un lado, el reconocer la lengua local y el retomarla para evangelizar, y la otra es justo reconocer que hay se me va el nombre, eh, sacerdotes que son locales, ¿no? Que no hablan Sí. la lengua española, y eso es un dato muy interesante porque para eso se hacen las gramáticas, ¿no?
Sí, o sea, o sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora conocemos este ejercicio contrastivo, ¿no? Que se dan muchas gramáticas, ¿no? Esta parte de que hay gramáticas contrastivas. En este caso, por ejemplo, ellos en su momento hablaban, ¿no? Que las comparaban con el latín, o sea, las diferenciaban de estas características para denotar las propias características de la lengua, ¿no? O sea, son diferentes del latín, del español en este sentido, y ahora, o sea, ellas tienen, ¿no? En el caso de la lengua náhuatl decían, por ejemplo, los reverenciales, ¿no? Y sí, ¿no? Son como materiales que no solo son como para la enseñanza de extranjeros que vienen, por ejemplo, Horacio Carochi es un florentino, ¿no? Que es o sea, que viene, ¿no? Y que, y que aprende la lengua, pero pues, muchas de ellas sí son para la enseñanza de una segunda lengua o de de una lengua extranjera, ¿no? En este contexto, si lo situáramos como, ¿no? Entonces sí son materiales que pues están ahí, que sí, o sea, no tienen no solo un aporte filológico esto, sino que tienen toda una serie de datos que pues nos ayudan, ¿no? A conocer como un antecedente estas lenguas de una manera distinta porque se estaban sistematizando, ¿no? Y a partir de esas herramientas se estaba dando esa sistematización. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus preguntas y participaciones. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia titulada El diseño de materiales como vía de desarrollo profesional para el docente de lenguas, presentada por Gloria Beatriz de la Garza Solís. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Enseñanza Superior por la Universidad La Salle, diplomada en Enseñanza de Italiano a Extranjeros por la Università per Stranieri Perugia en Italia y coautora de distintos manuales y antologías editados por la FES Acatlán. Es colaboradora de la revista electrónica sobre temas de educación, Pálido Punto de Luz, de las revistas pedagógicas Caminos Abiertos y Entre Maestros, publicadas por la Universidad Pedagógica Nacional, de Etos Educativos, de la Universidad de Morelia, además de ser docente y funcionaria fundadora de la división SUAYED. Con experiencia de más de 35 años en la formación y actualización de docentes, tanto en la modalidad presencial como a distancia en la UNAM, la UAM Azcapotzalco, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Tecnológica de México y la Universidad Anáhuac. Además de ser participante en los volúmenes colectivos sobre cine y educación, La vida es mejor que la escuela, Maestra Vida, Globalización, Cine y Educación, editados por Taller Abierto y Mentes Peligrosas. Sujetos, miradas y contenidos de educación en películas del siglo XXI, publicado por la UPN. Actualmente colabora en el diseño y aplicación piloto de los manuales ABC del italiano para los cursos de plan global de esa lengua en el SEI y el manual Ti va di leggere para los cursos de lectura en la lengua italiana. Le cedemos la palabra a la profesora Gloria Beatriz de la Garza Solís. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de comentar con ustedes en esta ocasión la importancia del diseño de materiales como una de las posibilidades de desarrollo profesional de un docente de lenguas. Voy a tratar de, a ver, ¿está avanzando esto? ¿Qué? Allá. Bueno, vamos a hablar de cuál es la relación, de manera general, la relación que tiene el docente con los materiales educativos, qué tareas están implicadas en el diseño de materiales, qué competencias requiere un profesional que se dedica al diseño de materiales y cuáles son los desafíos de diseñar materiales. Entonces, bueno, en general hay 4 maneras en que los docentes se relacionan con un material educativo, ¿no? La primera es tener que seguir un manual que es impuesto por la institución donde trabajan. Lo ideal es que ese manual hubiera sido elegido de manera colegiada, seleccionado colegiadamente por el claustro de profesores, pero lo que generalmente pasa es que más bien los administradores de la institución son los que eligen el material y el manual y le dicen al profesor que lo tienen que seguir a rajatabla, ¿no? Incluso con una calendarización muy estricta. La otra forma es que otra situación que ocurre es que la institución no tenga un manual, ¿no? Y entonces el profesor lo que hace es que selecciona y adapta textos, actividades y ejercicios diversos de varios manuales. Es una especie de
antología, ¿no? O de collage de materiales, o tomados también de sitios educativos, y eso es lo que va utilizando a lo largo de sus cursos. Una vía intermedia es que el profesor siga un manual que le ha sido indicado por una institución, eso es en general lo que más bien ocurre, y el profesor selecciona documentos auténticos y crea actividades específicas que complementan lo que el profesor siente que son huecos en el manual que está utilizando, ¿no? De acuerdo con las necesidades de sus estudiantes. Y una última posibilidad es, y que está ocurriendo cada vez más, es que el docente sea, digamos, invitado por una editorial a convertirse en un experto de contenidos que trabaje en el diseño de un material educativo original, ¿no? Esta es una vía de trabajo que puede tener un docente, ¿no? Sobre todo si tiene mucha experiencia ya como profesor. Entonces yo me quiero abocar precisamente a este último punto, ¿no? ¿Qué significa diseñar un material educativo original, completo? No solamente algunas actividades para ciertos momentos de la clase, sino un manual completo. Entonces, ¿qué implica el diseño de materiales educativos? Uno, definir un perfil general de estudiantes al que se le va a dirigir, cuáles son los destinatarios de este manual, sus necesidades, sus intereses, su edad, su lengua, si van a tener una lengua en común o va a ser para un público que hable de diferentes lenguas. Obtener lo que se llama el input en inglés, los aductos o los modelos de lengua que sean necesarios para el nivel de competencia que se pretende que logren los estudiantes, los aprendientes. Desarrollar estrategias comunicativas desafiantes y creativas que a partir de esos aductos o modelos de lengua, ir controlando la coherencia metodológica de estas actividades conforme justo a un enfoque o un método que puede ser el método propuesto por una institución o por la editorial misma de acuerdo a las tendencias que hay pedagógicas actuales en la enseñanza, aprendizaje de lenguas segundas y lenguas extranjeras. Disponer en el material de los recursos que son necesarios para utilizar esas estrategias, es decir, documentos de audio, juegos, ejercicios, sugerencias de actividades, etc. Evaluar continuamente la eficacia y la eficiencia de ese material, primero con pruebas piloto y después constantemente en su uso para irlos actualizando, mejorando, conforme se va observando los resultados. Proponer dentro de estas materiales estrategias de evaluación del aprendizaje, de verificación del cumplimiento de los objetivos que se proponen en el material mismo. Y muy importante, acompañar este material educativo de una guía para el docente que permita que lo utilice, que lo aproveche de la mejor manera posible. Entonces son tareas son muchas tareas. La labor del diseño de materiales es compleja, pero muy, muy satisfactoria y muy interesante. Esto requiere ciertas competencias. Una de ellas, bueno, la académica es obviamente el dominio del idioma, de la lengua que se quiere enseñar, tanto sobre todo en sus habilidades de comunicación oral y escrita. Pedagógicas, es decir, conocer diferentes enfoques y metodologías para la enseñanza y aprendizaje de lenguas segundas y lenguas extranjeras. Instruccionales, es decir, la capacidad de organizar todos estos contenidos, actividades e input, documentos auténticos en una secuencia
adecuada para facilitar el proceso de aprendizaje. Tecnológicas, porque ya prácticamente los materiales educativos tienen que estar acompañados o ser un paquete que incluya no solo materiales impresos, sino multimedia, ¿no? Y entonces es importante desarrollar las habilidades tecnológicas, que conocer al menos las bases, porque generalmente un manual se trabaja, se produce en equipo, ¿no? Y esto supone precisamente ciertas competencias personales blandas, lo que se llaman competencias blandas. Una de esas es capacidad de trabajar en equipo, porque los manuales requieren la conjunción de varios expertos, ¿no? El experto de contenidos, el docente, pero también un experto en diseño instruccional, un experto en informática, ¿no? Para poner esto en modalidades digitales, un diseñador instruccional, un diseñador gráfico, ¿no? Que trabaje con la parte de la apariencia y estética del documento. Entonces hay que trabajar en equipo, normalmente. No sé, un manual no se hace con una sola persona. A veces son incluso 2 o 3 expertos de contenido compartiendo sus experiencias y sus ideas. Y pues esto requiere creatividad, apertura mental, empatía, capacidad de comunicación intercultural, sobre todo si, escuchando ahorita al doctor Amaya, por ejemplo, si se van a trabajar en este material personas de diferentes culturas, incluso, por ejemplo, si es un manual del español y van a querer meter variantes del español, pues esta capacidad de comunicación entre los diversos actores, que pueden ser incluso de diferentes nacionalidades, pero también de diferentes culturas, porque no es lo mismo hablar con el lenguaje de la informática que con el lenguaje de la lingüística, y vamos, también esos son culturas diferentes, ¿no? Y el trabajar en equipo requiere esta capacidad. Entonces, un material educativo, el diseño de un material educativo implica muchos desafíos, muchos. ¿Qué es lo que se debe lograr? Lo que se busca lograr en un material. Bueno, que se personalice o que tenga si esa es la necesidad, por ejemplo, si una institución educativa específica quiere desarrollar un material con su sello, vamos a decir el TEC de Monterrey, ¿no? El Centro de Idiomas. Bueno, pues entonces se tiene que personalizar el diseño al perfil de los aprendientes de esa institución. O bien, crear un material que sea capaz de adaptarse a diferentes tipos de necesidades, ¿no? Eso tiene que ver con la flexibilidad y el uso creativo. El material debe permitir un uso flexible, un uso creativo, no ser rígido, que se deba seguir de manera que no permita variantes ni cambios, ¿no? Que pueda adaptarse a nuevos contextos, que tenga un enfoque multidimensional, que haga énfasis en la pluriculturalidad y también en la comunicación intercultural, que permita que el aprendizaje sea experiencial, práctico, que el contenido sea emocionalmente vinculante para que genere la motivación de los estudiantes para aprender esa lengua, que permita a los estudiantes reflexionar sobre cómo aprenden la lengua, cuál es su propio proceso de aprendizaje, cuáles son las estrategias y actividades con las que les resultan más efectivas y en cuáles tienen más dificultades. Que permita una reflexión intercultural, y con esto quiero decir una revisión de su propia cultura con el espejo de la cultura de la lengua meta. Es decir, es muy importante que ahora, sobre todo en estos tiempos
en que estamos tratando de crear una cultura de la paz, haya esta posibilidad, ¿no? De favorecer que el material favorezca el desarrollo de la comunicación intercultural y que sea un material que permita que el estudiante vaya logrando una autonomía, una capacidad de aprendizaje autogestivo, que logre cierta independencia, ¿no? Que pueda usar ese manual para aprender de manera autónoma y no solamente dentro del aula. Eso es lo que idealmente debería conseguirse con un material educativo. ¿Qué es lo que se debe evitar? Bueno, el protagonismo de la gramática. Hay tendríamos que pensar ya en términos de comunicación y no es solo la gramática. Es muy importante la gramática, pero no debe ser un manual de gramática, ¿no? Lo que se elabore como material. Se debe evitar la centralidad del docente, es decir, el material debe poner al centro al estudiante, debe ser una herramienta para el docente, pero que promueva el aprendizaje de los estudiantes, que les dé a ellos protagonismo, que no haya una descompensación bueno, eso es lo que se debe evitar, ¿no? La descompensación en el tratamiento de las actividades discursivas, que haya más peso, por ejemplo, en la lectura que en la producción oral, o más peso en la escritura que en la comprensión oral. Es decir, que se trate de que las actividades discursivas tengan cierto equilibrio en su tratamiento. Obviamente esto depende del nivel, ¿no? Porque en los niveles básicos hay una tendencia a que pese un poco más la comprensión, pero conforme se avanza en los niveles de aprendizaje debería darle y perdiendo peso la comprensión y empezar a darle más peso a la expresión, ¿no? A la expresión primero controlada y luego libre de los estudiantes. Se debe evitar que el manual esté elaborado de tal manera que un estilo cognitivo se vea más favorecido que otros. Hay que tratar de crear actividades que sean, que favorezcan o que sean útiles para diferentes estilos cognitivos. La trivialización de temas y contenidos, tocar sobre todo los temas culturales de manera superficial, ¿no? Partiendo de puros estereotipos, ¿no? Eso tendría que evitarse. Un uso excesivo de textos literarios o poco cuidado de estos textos literarios, ¿no? Es importante que se vea la literatura, pero hay otras fuentes de documentos que deben incluirse en los materiales de enseñanza, aprendizaje de los idiomas. Que no haya suficientes oportunidades de que los alumnos utilicen la lengua para comunicarse, para negociar significados, para intercambiar información. Es muy importante lograr que el material ofrezca estas oportunidades de uso de la lengua de la manera más realista posible, ¿no? Siempre, o sea, es didáctica, ¿no? Siempre no estamos aprendiendo la lengua in situ, sobre todo si no es lengua segunda, sino es lengua extranjera, no se está aprendiendo en el lugar. Entonces, siempre va a haber un nivel de artificialidad en lo que se presenten como actividades, pero tratar de hacerlo de lo más realista posible, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los desafíos, ¿no? Que tendríamos lo que se debería de evitar al hacer un material. No sé cómo voy de tiempo, profesor Navarrete. Tenemos 1 minutito y 30. Ok, lo que pasa es que me encantaría, espero, bueno, esta información, esto que les acabo de decir, lo tengo explicado obviamente con un poco más de detalle en unos artículos que aparecieron en la revista Paleo Punto de Luz, la revista de educación. Entonces, si ustedes gustan, en el chat les puedo poner los enlaces
por si quieren descargar los artículos. Lo que acabo de decir, pues obviamente está explicado con más detalle, ¿no? Porque aquí por cuestión de tiempo. Pero lo que me interesaría, lo que yo quisiera es mostrarles. Soy profesora de asignatura de la materia diseño de materiales. Y entonces me gustaría mostrar un ejemplo de lo que han sido capaces de hacer los estudiantes de la Licel en un mes en realidad de la asignatura, para que vean lo que son capaces de hacer. La materia diseño de materiales evidentemente es apenas una introducción a esta labor tan compleja, pero me gustaría mostrar esto. Sí, sí se ve, Sí, sí se ve. ¿pueden ver? Bueno, esto es un trabajo que elaboraron estudiantes de la Licel para la enseñanza del español. Una unidad didáctica. Si ustedes se fijan, todas las actividades que tienen los adultos aquí, comprensiones orales, comprensiones auditivas, videos, ajá, cómo presentan léxico, cómo van poniendo actividades desafiantes, ¿no? Para los estudiantes. Aquí, por ejemplo, tiene que ver con cómo transportarse en la Ciudad de México, ¿no? Cómo utilizar los medios de transporte en la Ciudad de México, cuáles existen, cuáles son expresiones para pedir indicaciones para llegar a algún lugar. Y entonces, de los documentos auténticos está seleccionada la parte de lengua que necesitan analizar, la gramática y el léxico, ¿no? Entonces, ustedes si se fijan, es un documento bien extenso, ¿eh? Vean lo que fueron capaces de hacer. Es una sola unidad con varias partes, la selección de imágenes, de iconos, las indicaciones, las fuentes para hacer todo el... Este es un caso, ¿no? De un material elaborado por estudiantes de la Licel en la materia de diseño de materiales. Las explicaciones gramaticales, ¿no? Como infografías, por ejemplo. Ejercicios donde ellos analizan y generan las reglas, los estudiantes, en lugar de darles las reglas ya hechas, ¿no? Situaciones, por ejemplo, cómo usar el metro, entonces, cómo tienen que utilizar la lengua para expresarse, para preguntar sobre el uso del metro, etcétera, etcétera. Han hecho un trabajo muy interesante, son muy creativos los estudiantes. Y bueno, esto es el material para el alumno. Y después Creo que ya no viene, tenemos tiempo sí, para y esto, presentar y ya para este. finalizar, y bueno, y aquí si ven, pues ya viene el manual, la guía para el docente, con sus objetivos, las fichas pedagógicas para cada sesión, criterios de evaluación, glosarios, bibliografías de consulta, nexos, etcétera, etcétera. Es un documento extensísimo que elaboraron los estudiantes, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer para una materia, seguramente lo pueden hacer como una actividad de desarrollo profesional. No tengo la más remota duda de eso. Muchísimas Gracias gracias, por su atención. doctora, por compartir. Vamos a tener que quitar el tiempo para las preguntas, pero le agradeceremos si pudiera responder a ellas en el chat para que podamos dar paso a nuestra siguiente ponencia. La siguiente ponencia se titula Tareas de escritura en el posgrado, presentada por la profesora Estela Lisbeth Marín. Ella cursó la licenciatura en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y ha impartido lecciones privadas de Español como Lengua Extranjera y de Italiano en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, además de que ha colaborado como profesora de bachillerato de una institución privada desde hace 10 años. Actualmente cursa la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en el Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara y con mucho gusto le cedemos la palabra
para su ponencia. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues muchas gracias, maestro, que en esta ocasión lanzó la convocatoria con pues la extensión también a exalumnos. Y bueno, pues aquí pues un poquito en continuidad con la presentación del primer Babel, que consistía en el diseño de materiales, ¿no? En este punto de que no solamente se tocaran los temas agradables, donde siempre hay una secuencia donde no hay inconvenientes, ¿verdad? Fue aquella actividad que la quisimos referir precisamente a los aspectos geográficos, sociales, políticos, etcétera, de esta materia que muy gratamente cursamos con el maestro, con el doctor Cuthberto. Y bueno, entonces ahí surge la inquietud, ¿verdad?, de la escritura como una actividad social que trastoca todos estos temas que se pueden explotar en la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces ya situando un poquito más, concentrándonos en la dificultad que implica escribir y partiendo de la propia experiencia, porque fue para mí realmente muy angustiante, muy triste ver que no bastaba el que me agradara escribir. Siempre escribía cartas por correspondencia, escribía mi diario, participaba en concursos, pero ver que escribía pues mal, ¿verdad? Para lo que se espera en la universidad. Entonces es apenas un acercamiento, ¿verdad? No tengo cubiertas las propias situaciones por completo que incluso propongo, pero bueno, estoy en este camino con el mismo gusto, pero pues ya con la atención centrada en seguirme formando y en intentar formar a los estudiantes que llegue a tener, ¿verdad? De español, de italiano y pues en el bachillerato también. Bueno, entonces voy a compartir esta presentación muy sencillita. Bueno, pues vamos a partir de dos ideas. La primera idea es que en el aula de posgrado de las universidades de habla hispana, pues conviven, vamos a pensar en el caso de México, ¿verdad? Conviven los estudiantes hablantes del español y los que se encuentren cursando estudios provenientes de una nacionalidad cuya lengua sea distinta al español. Y en términos generales, todos los estudiantes son sometidos a similares criterios de bondad o de severidad en las tareas de escritura. O sea, es decir, que los profesores en realidad pues no tienen demasiado pues tiempo, disposición o pues dedicación a hacer tantas distinciones, ¿sí? Porque se da por hecho que ellos ya vinieron, los estudiantes extranjeros vinieron con un nivel de competencia, ¿no? Pero bueno, ese es un nivel de competencia en los cursos generales de lengua, o un curso general de español, pero tienen dificultades para enfrentarse a las tareas de escritura propias de su disciplina. Pero estas dificultades estas dificultades pues también las presentan los propios nativos. Entonces vamos a pensar que paralelamente conviven estos estudiantes, ¿no? Para unos es su lengua madre y pues para otros es una lengua extranjera, pero pues conviven con estas dificultades ambos grupos. Y por otro lado, los profesores universitarios no necesariamente están preparados para enseñar a escribir de la manera que se requiere pues que se escriba en la universidad, o incluso para solicitar de manera efectiva las tareas escritas. Bueno, entonces, poniéndonos con manos a la obra, pues necesitamos enseñar y practicar, ¿sí? Necesitamos practicar como profesores y necesitamos, pues, practicar con los estudiantes. Para ello, los tenemos que ayudar al logro de determinadas habilidades escriturales para la creación de textos de una tipología textual
en particular, porque pensar en que vamos a aprender a escribir es un paradigma tremendo, muy ambicioso y bastante ambiguo. Entonces vamos a aprender a escribir géneros textuales específicos. Bueno, el profesor Arturo Mendoza Ramos, cuya tesis doctoral al final voy a referir, él es director de la UNAM Sudáfrica. En su tesis, él cita las siguientes habilidades en el contexto anglosajón. Bueno, este primer grupito que tenemos aquí, ahorita vamos a ver a qué etapa se refiere. La organización de las ideas y la información coherentemente. También se necesita abstraer o resumir información esencial, misma que se debe analizar y sintetizar proveniente de múltiples fuentes. Posteriormente, ya en la parte esa es en la planeación del texto. Después, cuando ya propiamente estamos en la textualización, pues desarrollar un debate bien enfocado y debidamente sustentado mediante ejemplos relevantes. Bueno, ¿con quién se va a debatir? Pues la voz del autor debate con sus referencias. Entonces aquí tenemos estos tres procesos, ¿no? Comparación, contraste y ejemplificación. Luego, escribir con claridad mediante transiciones suaves de un pensamiento a otro. Pareciera muy simple este renglón, pero está todo un tema ahí con la coherencia, la enseñanza de los nexos y pues escribir en forma precisa y concisa, evitando frases vagas o vacías. Bueno, pues es muy fácil escribir las ideas así como van surgiendo, como si estuviésemos hablando, y bueno, pues ese es un error que pues yo advertí en mis inicios, ¿verdad? Y tengo que estar cuidando constantemente, entonces pues lo consideré importante mencionar. Y finalmente, revisar y editar el texto para mejorar su calidad, coherencia y precisión, dar crédito a las fuentes, integrar el material citado y referenciado, y pues la parte ortográfica, ¿no? O sea, esta parte de la forma es finalmente a la que muchos nos enfocamos, ¿no? Como maestros o como escritores, ¿no? Ay, que no lleve ninguna falta de ortografía, pero descuidamos el proceso del desarrollo textual. Bueno, entonces, en resumen, estas habilidades podemos pensar que hay que estar atentos a la planificación, a la textualización y a la revisión del texto. En otro estudio de las habilidades en el contexto hispano, bueno, pues se advierte que los profesores que participaron, pues se requiere claridad, organización, terminología precisa, claridad de los puntos, el uso apropiado del lenguaje, la revisión de la literatura y muchísima importancia señalan respecto a la revisión del texto. ¿Sí? Entonces vemos que hay, aunque en el mundo anglosajón se han hecho muchas investigaciones, pues hay coincidencia con el estudio hispano. Bueno, también el profesor Arturo Mendoza refiere la tipificación de tareas realizadas por los alumnos, o sea, ¿cuál es esta tipología textual? O sea, ¿qué escriben? ¿Qué tienen en sus apuntes? Pues el ganador, ¿verdad? El ensayo, la crítica, la monografía, ¿sí? Los proyectos de investigación, el estudio de caso, el artículo, síntesis de fuentes, el relato narrativo, la escritura empática, la propuesta y el reporte. ¿Sí? Pensando que tenemos aquí algunos géneros que atienden más a las humanidades y otros tantos a las ciencias experimentales.
Bueno, eso es lo que se encontró que tienen escritos los estudiantes. Pero, ¿qué tareas? Voy a mover esto. ¿Qué tareas se solicitan en los programas de estudio? O sea, ¿qué se dice que se les solicita? Bueno, pues igualmente los relatos metodológicos, que son reportes con unas características específicas, por ejemplo, prácticas de laboratorio, las respuestas a problemas, el diseño de especificaciones también en el área técnica, y con gran presencia igualmente el ensayo, el estudio de caso y la crítica, con gran presencia en las humanidades. Entonces, hay cierta coincidencia, pero pues también podemos ver, yo me ponía a pensar que durante el curso de toda la Licel, pues hubo varios géneros que no fueron solicitados. Bueno, también menciona aquí como la miscelánea, ¿no? O sea, como una serie de textos o de instrucciones muy inconexas, ¿no? O sea que pues se piden ciertas cosas imprecisas y esto lo podemos relacionar con lo que el argentino Federico Navarro, profesor argentino que ahora trabaja en Chile, menciona sobre cómo enseñan los que enseñan a escribir. A ver. Ahí. Ya creo que no quiere avanzar. A ver. Ay. Ok, entonces él en 2012 realiza esta investigación a la que titula ¿Quién enseña a enseñar a escribir en las materias universitarias? Formación docente y didáctica de la escritura. Esta cita resume pues tanto las actitudes como la revisión del diseño instruccional de los profesores. Él concluye así: en muchos casos no logran identificar los aspectos discursivos, o sea, los profesores no logran identificar los aspectos discursivos y comunicativos de los diferentes géneros universitarios que pueden resultar relevantes para su trabajo en el aula. Por el contrario, en muchos casos priorizan aspectos más superficiales como las normas ortográficas o de cita, o llegan a conclusiones de escaso impacto didáctico. Es decir, que el paradigma de la ortografía es limitado, fijo y conocido. Entonces ahí rápidamente el profesor pues, puede hacer muchas correcciones. En la parte del plagio también, ¿sí? Pero no entramos, ¿verdad?, de lleno al desarrollo argumentativo, a la construcción del texto y a la transformación del conocimiento, entretejiendo la voz del autor con las referencias. O sea, los textos se convierten en una suerte de, pues aquello que encontré, lo voy colocando y voy armando un collage. Entonces, estas dificultades las enfrentan tanto los nativos como los estudiantes extranjeros, aparte de todos los problemas de coherencia y de organización léxica y gramatical que ellos puedan tener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ya observamos, ¿no? Vimos ahí el problema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues de todo esto, ¿verdad? Observo que podemos aproximarnos a los géneros discursivos útiles en las disciplinas de los estudiantes. O sea, estudian ingeniería, pues vamos hacia los reportes metodológicos, los diseños de instrucciones. También se debe de fortalecer pues la planeación y la textualización. Casani habla mucho de que mandar a escribir a los estudiantes es bastante infructífero, ¿no? Porque el estudiante tiene muchas dudas cuando se enfrenta a la hoja en blanco. Entonces es ahí donde se necesita el apoyo del docente, en el inicio del proceso creativo. Él enfatiza mucho esto. Entonces podemos fortalecer la planeación
y la textualización, porque ya vemos que esta parte de la revisión del texto, pues a lo mejor soy bastante atrevido, pero decimos, bueno, pues ya la ortografía es lo de menos, ¿no? Lo importante es que lo que quieras decir, lo puedas decir de la mejor manera. Y también, pues, yo creo, ¿verdad? O así pretendo tenerlo presente, en atomizar el desarrollo argumentativo. O sea, primeramente, enseñar a parafrasear, ¿sí? A presentar la cita ya sea parafraseada, si ya lo aprendí a hacer, o la cita directa, y a comentarla utilizando además los atenuadores o intensificadores del discurso. Además, intentar la convención de las tareas de escritura solicitadas, o sea, ya sea en la propia institución o pues entre el cuerpo docente, ¿verdad? A lo mejor una tarea así un poco como de cabildeo interno, de buena voluntad entre los maestros, ¿qué vamos a solicitar? Porque como vimos, pues como lo indica Federico Navarro, pues estamos más preocupados por las solicitudes de forma que de fondo. Entonces, si hay un acuerdo, pues los estudiantes sabrían siempre qué tipo de instrucciones atender o poco a poco irían aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Cuando no hay un programa dedicado de escritura académica, poco a poco aprenderían a parafrasear, a citar, a argumentar y finalmente pues a la construcción de un cuerpo, de un texto, pues con esta retórica clásica ya conocida de introducción, desarrollo y conclusiones. Anuncio lo que voy a decir, lo digo y recapitulo lo que ya dije. Y pues bueno, esto sería todo y pues aquí estoy muy agradecida y muy amables. Muchas gracias, profesora Lisbeth, por compartir estas experiencias. Yo creo que sin duda nos ayudan a tener presente más matices sobre el desarrollo de la escritura. Con la finalidad de dar celeridad al cierre, vamos a solicitar que sus preguntas se realicen en el chat y le pediremos muy atentamente, maestra Lisbeth, que usted nos apoye para sus respuestas. Con profundo agradecimiento a nuestros ponentes y asistentes, vamos a concluir con este quinto ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina. Pero antes de dar cierre, cedemos la palabra al doctor Cuthberto Hernández Legorreta, quien dará un mensaje a manera de epílogo de este evento. Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todos los participantes. Ha sido muy nutrida y maestra Gloria participó en la primera sesión. Muchísimas gracias por la confianza de volver a participar en esta otra. Y no me dejará mentir que hemos estado subiendo cada vez mejor los niveles, ¿no? Y sobre todo el propósito central de estas charlas, ¿no? El nombre de Babel, en Babel, la lengua nunca termina, justamente viene a cristalizar en el programa de hoy. Creo que nunca hoy como nunca antes había sucedido de de ir concatenando cada una de nuestras experiencias, cada una de nuestra práctica docente, el poder ir abordando los temas que ahora nos compartieron, y fue maravilloso la forma en que se fueron generando, ¿no? Y más que nunca creo que queda expuesta el asunto de que nuestra lengua, la que nosotros usamos, es importante destacar el papel que juega, ¿no? Y lo podemos ver con el maravilloso trabajo de la doctora Lucero, en donde desde esos momentos se viene a generar algo que de alguna manera se pudo ver. Yo transversalmente estaba fascinado porque hay una estupenda
exposición sobre el papel que juega el poder en la lengua, ¿no? En el ejercicio de la lengua. Nada de lo que dijeron está exento del papel que juega justamente el poder, el momento histórico, todas estas realidades, y me parece fascinante porque el Dexil, perdón, porque el nombre me cuesta mucho trabajo, me parece que es una propuesta sumamente innovadora, ¿no? Muy crítica, pero también nos debe de permitir reflejar algo que no se puede ocultar, que las variantes tienen muy poco que ver con una decisión personal y más bien es una situación de ejercicio de poder, ¿no? De poder político, de poder económico, de poder cultural. Solamente a manera de anécdota, en uno de mis cursos en el Colegio de México iba a haber una conferencia internacional sobre estudios asiáticos. Ahí trabajábamos justamente con las lenguas. Y el congreso se realizaría en México y en la página oficial parecía, obviamente, asociando la lengua con una banderita. Entre mis compañeros estaba un español y estaba enfadadísimo porque en la página oficial del congreso figuraba la banderita de México y no la española. ¿No? Eso obviamente parece una tontería, pero tiene mucho que ver porque hacen esa asociación. Sin embargo, en los congresos internacionales es bien interesante porque, por ejemplo, cuando es en inglés, ponen las dos banderas más importantes, ¿no? Que es la británica y es los Estados Unidos. Por eso me atrevo a decir que tiene que ver con el poder político, el poder económico, y muy pocas veces es una elección propia de quienes reproducimos la lengua lo que nos lleva a tomar esas medidas. Por supuesto, y la maestra, la doctora Gloria de la Garza, es experta en los materiales y lo dijo muy bien. Muchos de los materiales ni siquiera es una política nacional. Ojalá que hubiese una política nacional sobre la reproducción de la lengua, sino, y queda muy claro en que el centro domina, ¿no? Y el centro, por azares del destino, es donde más se habla, donde más demográficamente estamos más concentrados. Y podríamos darle el beneficio del número para que se reproduzca esta lengua, pero pensemos que no es monopolio de unos cuantos, ¿no? La lengua, afortunadamente, y eso es lo maravilloso que nos dejan ver los trabajos de Lisbeth, es una lengua que se va construyendo, que cada día, que es dinámica, a pesar de que tenemos nuestra Real Academia de la Lengua Española, cada uno se niega a centralizarse. Y sí es cierto, tenemos afortunadamente consensos en algunos aspectos, pero también tenemos cuestiones muy particulares. Y ya con esto cierro, recuerdo muy bien una de las tesis que se presentaron justamente en francés, no sé si lo recuerdes, doctora de la Garza, justamente era una sobre elaboración de materiales en francés y era bien interesante porque Nicolette, Paulette, no me acuerdo con el nombre de ella, solamente revisaba materiales del francés de Francia, dejando de lado la riqueza de las otras variantes en África, en Asia, que igualmente son importantes, ¿no? Entonces, no es un problema de una lengua, es realmente un asunto que más bien afecta a la humanidad entera por estas cuestiones que he dicho antes, ¿no? Pues bueno, un agradecimiento profundo a todos, al maestro Ismael, que
se ha portado así como nos cobija muchísimo porque nos organiza, nos permite organizar este tipo de experiencias e invitarlos al resto, ¿no? Invitar a quienes nos han favorecido con su presencia a participar. Y como ustedes han sido testigos, en realidad es un espacio plural, abierto a todos aquellos que quiera compartirnos algo. No tiene ningún filtro sobre grados académicos, experiencias, lengua. No, porque como lo dice muy bien nuestro título de estas jornadas, la lengua nunca termina y siempre se está construyendo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, felices fiestas y pues bueno, me despido con esto. Gracias, maestro Muchas Ernesto. gracias, doctor. Agradecemos a todos los participantes, ponentes, colaboradores por su dedicación, por sus valiosas contribuciones. A nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ismael Centeno Leos, damos cierre a este ciclo de conferencias, quinto ciclo de conferencias Babel, la lengua nunca termina, deseando que estas experiencias y conocimientos sigan inspirando a agentes de cambio en el fascinante mundo de la enseñanza de lenguas. Hasta la próxima.